razón. Hace tiempo habíamos hecho en más de una oportunidad, porque lo hicimos cuando estuvimos haciendo el taller de meditación, hicimos auto-reiki en un momento para prepararnos para meditar, como una herramienta para facilitar la meditación. Y antes de eso, no sé si un año atrás, 2 años atrás, estuvimos haciendo un desafío de auto-reiki, donde les enseñan auto-reiki, ¿te acuerdas? Sí, no me lo acordaba cuando lo nombraste y después me resultó familiar cuando lo hacía. Claro, y de hecho cuando hicimos ese desafío, mostramos varias formas diferentes de hacerse auto-reiki. La que hicimos el otro día fue donde armonizamos el lado izquierdo y el lado derecho, pero hay otras que son como integrando todo el cuerpo. Hay distintas maneras de hacerlo. Y hace mucho tiempo que no lo hacíamos, y en realidad eh, es increíble cómo nuestras propias manos nos pueden ayudar tanto. Sí, y cómo cambia el cuerpo y las emociones más que nada. Claro, aunque uno no sea reikista, ¿te fijaste en ese pequeño detalle? No has sido iniciado en Reiki, no eres todavía un reikista y sin embargo, sí sabes bien cómo poner las manitos, dónde ponerlas y cómo acompañarlas con la respiración, se produce un estado de bienestar y de relajación. Lo que pasa es que el Reiki tienes que recordar que es energía universal, es energía que está disponible en todo. En tu cuerpo hay energía universal, en los árboles, en el aire, en la silla, en la mesa, ¿entiendes? Es energía que está disponible en todo. Entonces, lo único que estás haciendo es poner la intención de llevarla a tus manos y canalizarla a través del cuerpo. Por eso todo el mundo se puede hacer auto-reiki. Ahora, es diferente ya cuando queremos ayudar a otra persona, no es recomendable hacerle reiki a alguien si es que no ha sido iniciado, porque entonces no sabes cómo protegerte de las energías discordantes que pueda tener la otra persona y tú podrías absorber cosas que no quieres. Pero auto-reiki sí, todos nos podemos hacer, aunque no estemos iniciados en el Qué buena esa diferencia. reiki. Sí, es muy importante. A pacientes que están, por ejemplo, muy estresados, yo les recomiendo, les enseño auto-reiki y les recomiendo hacérselo. Bueno, mira, ahí se nos sumó Ana. Bienvenida, Ana. Mucho gusto tenerla por Buen aquí. día. ¿Cómo estás, Ana? Bien, estamos acá, los dos salimos del baño. ¡Ay, hola, Jero! ¡Qué rica era agüita! ¡Hola! ¡Lindo! Besitos para ti, Jero. Hoy está cada día más Mi amor. lindo. Sí, mandó beso, mandó beso. Sí, pequitito. Besos, Mi besos. amor. Lindo. Bueno, las escucho, me voy a cambiar con él. Ya, Ana. Bueno, la próxima semana vamos a hacer el tema que pidió Giovanni, que es cómo nos afecta nuestra propia familia, ¿ya? Esta semana se me sugirió que retomáramos un tema del que ya hemos hablado en otra oportunidad, pero ahora vamos a hablarlo desde una perspectiva un poquito diferente, y es el ego. Entonces, para iniciar a hablarles del tema, lo que se me sugirió anoche, justo antes de que me estaba quedando dormida, me dijeron, inicie la charla con esta pregunta. Dígale a cada persona que por favor cierre los ojos y recuerde un hecho, una conversación en donde para usted fue evidente que una persona estaba montada en el ego. Por favor, repita la frase que dijo esa persona que estaba montada en su ego. ¿Recuerdas alguna, Vicky?
que te haya llamado la atención, donde era muy evidente que estaba la persona hablando desde el ego. Eh, no me acuerdo exactamente qué dijo, pero la más cercana y para mí la más evidente fue la del chat, la vez esa del rezo al agua. O sea, Desarrollalo un fue poco más para que ellas también lo sepan. bien, era un grupo en el que estábamos todos, llamémosle por un bien común, que era hacer un rezo al agua, eh, y de repente una persona, como el rezo fue grabado, empezó a decir, bueno, pero yo no sabía que esto iba a estar grabado y esto está afectando mi privacidad y había menores y arrancó, digamos, con, llamémosle, si se quiere, con sus razones, no importa si eran válidas o no, no importa si ella había malentendido una información que ella se había dado o no, o sea, quitando eso de por medio, lo que yo más notaba era que mientras más se necesitaba calma para lo que se estaba haciendo, mm, y más personas intentaban calmarla, más se montaba en la ira y en la quiero tener la razón en este momento, más allá de lo que se esté haciendo. Era como una necesidad imperiosa de llamar la atención y de imponer sus razones y le dijeran, estás equivocada, cállate, o le dijeran, tenés razón, dale para adelante, nada le conformaba. Entonces para mí ahí dije, ah, claro, no pasa por intentar hacer algo con ella, en realidad me tengo que observar a mí. ¿Qué me pasa a mí cuando ella se excita? ¿Qué Porque característica tenía su forma de hablar que hacía evidente que era él? ¿O qué por un elementos te lado, decía esto es ego? quizás, no estoy segura, pero creo que la imposición, no sé si usar la palabra violencia, podría ser, pero la necesidad de imponer su verdad por encima de todo sin observar al otro, sin tener en cuenta qué le pasa al de al lado. Me parece que eso no había, en ningún momento hubo una pizca de negociación o de autorrevisión, de, ah, che, por ahí estoy equivocada en algo, o esto sí, pero esto no, en esto no negocio y en esto sí, como no había eso. Para ti Era entonces como, el ego, en ese caso, era la actitud de la persona de imponer su opinión mando ante yo, todos los punto, era demás. como, era un reinado. Ok, Todos son mis súbditos, obedezcan mierda. ya, ok. Lo Esa vamos era a la dejar ahí, sensación. lo vamos a volver a comentar. Paz, ay, justo se fue. Ana, ¿nos puedes hablar? Aunque no pongas la cámara. ¿Recuerdas alguna situación, alguna persona, un hecho, una frase buscamos, palabras en que tú hayas observado que eso era ego, era muy evidente que era ego? ¿Puedes hablarnos? No, está ocupada con el niño. Ahí sí. No, no, ¿Aló? Sí, ahí te oímos. está hablando, está hablando de esa cuestión de de esa mujer que estaba re loca Sí, del grupo.
Ay, Dios mío, yo no sé, era como a mí me sacaba de cómo te trataba a vos, porque no Yo, era que solo no era que solo las personas ahí que hablaban, era el ego con ellos mismos, era yo del super yo, era como te insultaban a vos también, y era algo que no podía, o sea, seguirlo permitiendo, y por eso yo me saqué también y empecé ahí a responderle a la mina esa. pero ¿qué cosas decía ella que a ti te hacían sentir esto es ego? Eh, no sé, es que Quizás otra yo situación, creo que el estar como decía Vicky, el estar bloqueada y sea le digas algo bueno, malo, no, y seguían afirmando o sea, seguía firme en lo que ella pensaba, en lo que ella creía que era, seguía firme en eso. ¿ok? ¿Y recuerdas alguna frase que haya dicho quizás otra persona que te haya llevado a comprender, decir, bueno, esta persona me está hablando desde el ego? Hubo una persona que le es como que la que desató todo eso, que habló como de forma calma, pero al mismo tiempo también, como te faltando el respeto, que parecía una mujer aborigen, no sé, hindú, una cosa así, que la primera que mandó, que escribió, pero no me acuerdo, o sea, de frases específicas no me acuerdo de nada. Puedo buscar en el grupo, entrar, no, salí del grupo y borré todo. No, pero te preguntaba de tu vida cotidiana, no sé, alguien que oíste en la calle, por ejemplo. eh, ¿Recuerdas una frase de algo que haya dicho alguien que te haya llevado a pensar, ¿esto es ego? Con Anderson me pasan muchas situaciones que veo que él actúa desde el ego, ¿Ok? pero no me acuerdo ahora. No Voy importa. a dar ¿Qué, un tiempo a ver si me acuerdo de algo. qué características? Lo que buscamos es a que aprendamos a observar, a identificar el ego en acción. Entonces, por eso la pregunta es, ¿qué palabras dijo o qué actitudes tuvo? ¿Qué actitudes identificas, por ejemplo, en Anderson que te hacen sentir que eso es ego? Ay, bueno, es que eso es lo que quería pensar, quería Ok, ver no hay para problema. decirte bien. Bien, gracias, Luna. Hacemos entonces la pregunta a Paz. Paz, ¿recuerdas tú frases o actitudes que te hayan hecho sentir que eso era ego? Creo que muchas veces cuando la frase empieza con el yo, ya sabemos que va por ese lado. Más que nada desde el budismo aprendí eso. Cuando la persona habla del yo, ya se cierra, ya empieza a buscar adentro y empieza una maraña de cosas. A mí particularmente lo que pasó en el grupo esa vez que querían incomodar era otra cosa, no sé si era el ego lo que estaba ahí en juego. Había más perturbación que ego. Ni siquiera, por ahí hasta te podría decir que ni siquiera eran ellas capaz, sino que se pusieron como medio para incomodar en la situación. Mira, Eh, te que puedo nada, comentar, tener esa como... te puedo comentar eso mismo que acabas de decir. Ujú. Yo también te encuentro en la razón. Yo creo que en ese momento no era ego, era perturbación, como dices tú. Eran otras energías interviniendo, actuando a través de esas personas. En lo que yo sentí y observé el ego de esa persona fue cuando, ¿se acuerdan cuando nos estábamos todos presentando al principio de la reunión y dijimos, bueno, di tu nombre y de dónde vienes? Y nada más. Y ella empezó, que yo hago esto, que yo hago esto otro, que yo participo aquí, que yo pertenezco acá, que yo tengo contacto con no sé quién, ahí para mi gusto, ella estaba como
cuando uno tiene esa actitud como de pavo real, así que necesito mostrar mis plumas, ahí estoy en el ego. Que no es cuando yo empiezo una oración, lo que estaba diciendo Paz, que no es una oración con el yo, sino que yo estoy hablando y todo el tiempo, todas las oraciones empiezan yo. Ahí estoy de pavo real y eso es ego. Ya, eso quería decir nomás, Paz. Por favor, continúa. También otra cosa que percibí, aparte de la frase del yo, que me llamó mucho la atención acá, en Argentina cuando alguien va a dar una charla, algo así, se presenta, soy María de la Paz, soy nananá, hago esto, ta, ta, ta. Acá en Brasil cuando los docentes van a dar una charla, tienen otra forma de presentarse. Se presentan a partir de lo que vos ves, tipo, mi nombre es Paz por ahí, pero tipo, tengo el pelo corto, piel clara, es bien diferente. Es como otra cosa que me hace como bastante ruido, ¿no? Pero más que nada con la frase del yo. El yo es como primera instancia, así, para partir de vos y hablar de vos y muchas veces pensamos que somos, yo soy profe, yo soy nananá, y no sos eso, sos otra cosa también, aparte de las profesiones o lo que hagas también. Más, es difícil separar también. Sí, muy buena aclaración, Paz. Tienes toda la razón. Gracias. Bueno, yo les quiero contar, de ejemplo, el instante en que me di cuenta que yo hablaba montada en el, no queriendo estar en el ego, yo hablaba montada en el ego y cómo otra persona podía hacer lo mismo que estaba haciendo yo, que era relatar una historia, pero cómo era relatar una historia estando como en el sitio correcto, no montada en el ego, ¿ya? Entonces, les quiero contar cómo fue ese momento, ese diálogo. Estábamos con un grupo de amigos montañistas en una cabaña al inicio del trayecto, haciendo una pausa, íbamos a hacer un trekking, íbamos todos a subir la montaña, íbamos a hacer un trekking e íbamos a pasar el día entero escalando, escalada libre, al aire libre en rocas. Entonces, en la mañana muy temprano hicimos una parada en la casa de una persona que era una cabañita cerquita del lugar donde íbamos y esta persona era muy humilde, pero no humilde en el sentido de como de no tener recursos económicos, sino muy humilde en su personalidad, su manera de interactuar con los demás. Y eso me dejó perpleja, porque me di cuenta que esa persona tenía enorme, pero no un poquito, sino enorme experiencia en montañismo, había hecho unas hazañas que, wow, había hecho unas cumbres increíbles, unas cosas así alucinantes, pero la forma en cómo esta persona relataba esas hazañas me daba enormes cachetadas a mi ego mostrándome cómo yo lo hacía pésimo y lo hacía desde el ego. Entonces, ¿qué me di cuenta yo de la manera como esta persona hablaba y la diferencia de cómo hablaba yo? ¿Cómo hablaba yo? Hasta ese entonces. Y, por ejemplo, yo había hecho algo y ese algo me había hecho sentir de una determinada forma, cuando yo relataba ese hecho a otro, yo no solo relataba el hecho, sino que yo relataba cómo yo me sentía. Y cuando ella relataba el hecho, se ceñía únicamente a los hechos. Ella no agregaba cómo ella se sentía. Ejemplo, fui al cerro tanto, hicimos
hicimos cumbre, suponte tú que fuera un cerro muy difícil y que hicimos cumbre en 1 hora. Ella decía eso, fuimos al cerro tanto, tanto, hicimos cumbre en 1 hora. Todos sabíamos lo difícil que era hacer eso. Y los demás que estábamos allí, éramos como 6 personas más, si relatábamos una historia, era casi igual, decíamos. Fui al cerro tanto, tanto, oye, este cerro es súper difícil, resulta que poca gente llega a la cumbre en tan poco tiempo, normalmente la gente se demora como 6 horas, y sin embargo yo lo hice en apenas 1 hora, y me sentí súper orgullosa, porque resulta que yo, ¿ven la diferencia? ¿La logran ver? ¿Se entiende? Sí. Ya, entonces, el mensaje que recibí en estos días, ya, de los maestros, es ese, como que aprendamos a observar nuestro lenguaje y estemos observando el lenguaje de los demás, no para juzgarlos o criticarlos, sino para acostumbrarte a identificar cuando estás hablando desde el ego, cuando otra persona está hablando desde el ego, para que aprendamos a hablar correctamente, que es desde un sitio en donde no me menosprecio, no me subestimo, sino que valoro lo que he hecho, pero no me encumbro en mi ego, ¿se entiende? Habíamos dicho también en alguna oportunidad empezar la frase diciendo yo siento que tal cosa, que tal otra, pero para marcar que esa es una sensación particularmente personal, pero no es una obligación que todos estén en esa misma. En cambio, esta cosa de lo que hablábamos al principio, de la imposición es, no sé, como la mayoría se siente o todos se sentían así y por ahí no. Eh, no sé si se Sí, entendió lo que es bien dije. distinto empezar una oración diciendo yo creo, donde es como si yo dijese así es, esta es la verdad, a yo siento, lo estoy relativizando y diciendo, bueno, esta es mi sensación, mi percepción, quizás tú tengas otra. Sí, Claro, pero la idea es aprender a observar las infinitas formas en que el ego se va a presentar a tu alrededor, para que podamos ir puliendo la forma en que nos expresamos. Entonces, esa que tú acabas de recordarnos, Vicky, es una, pero hay más. Para mí fue muy, pero muy impactante oír a esta mujer, que como les digo, era muy sencilla, muy humilde ella, no se jactaba de sus logros, y por Dios que tenía unos logros increíbles, pero ella hablaba de una manera que era muy evidente que no estaba montada en el ego, y me enrostró como yo constantemente hablaba de una manera en la que sin queriendo montarme en el ego, estaba montándome en el ego. Entonces, a partir de esa conversación en esa cabañita, yo aprendí que era bueno relatar cualquier situación que yo hubiese vivido, que quería compartir, pero desde el punto de vista de los hechos, no del sentir del protagonista, donde uno se está jactando de todo lo que viviste y de todo lo que sentiste. No, no hacía menos importante la hazaña de subir la cumbre porque ella solo dijese, oye, subimos la cumbre en 1 hora, y punto. Versus, sí, es que es súper difícil y a mí me costó y bla, 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 bla. No, no, el que yo relatara con todos esos sentimientos y percepciones personales no lo hacía más ni menos que lo que ella había relatado. Y sin embargo me di cuenta cómo eh, era mejor recepcionado lo que ella estaba relatando, y todos comprendían inmediatamente la hazaña que era. En cambio, la manera en cómo yo lo relataba, como lo estaba haciendo desde el ego,
la gran mayoría de las personas tenían una reacción diferente, incluso a veces hasta recibía rechazo abiertamente. Yo decía, pero si estoy contando algo que no tendría por qué afectar al otro, hice una cumbre. Ah, pero es que lo que estaba afectando al otro era mi exceso de plumaje, era el exceso de ego. Eso era lo que estaba molestando. Ahora me acordé Diga, situaciones de ego, pero que yo soy de las situaciones de ego. ¿ya? O sea, es cuando, o sea, lo que vos estás contando, que cuentan cosas y eso lo trabajé bastante con una vez hice terapia que me gustó porque me daba ejercicios, pero que el otro cuenta situaciones y yo empiezo, o sea, como que parece que, ¿por qué le incomoda al otro? Porque parece que me estoy cagando en lo que el otro está hablando y empiezo a hablar de mí, en relación a lo que el otro me contó. El otro hizo tal cosa, ah, porque yo también hice eso cuando, ah, porque me empiezo a acordar de cosas que yo hice, ah, porque yo también había hecho eso, ah, porque yo hago, porque yo hacía, porque así. Y eso es el ego, y con eso tuve muchos problemas, con amigos, con familia, con todo, porque es como la persona, o sea, eso es lo que Anderson a veces me hace entender, que no es una conversación eso. Y yo empiezo a discutir con él porque le digo, hay diferentes formas de conversar, pero cuando converso algo de lo que él me está diciendo y después hablo de mí, ahí es conversar. Pero cuando estoy conversando desde el ego, como el que estamos hablando ahora, o sea, qué loco, ahí se genera algo incómodo, que ahí se genera una discusión, porque no estoy escuchando al otro. O sea, sí lo estoy escuchando, lo escuché, pero empecé a hablar de mí y no Claro, seguí la conversación del otro. Y eso es un trabajo que me ha dado la psicóloga de escuchar al otro y intentar reformular en mi cabeza una pregunta en relación a lo que el otro está contándome para él, y a su no de mí. situación. Lo mío, dejarlo y después, si quiero hablar de mí, pero ahora estamos hablando de esa persona está contando sus cosas, su vida. Es como que yo quiero saber mucho de la otra persona, pero cuando la otra persona habla y se presenta mi ego, que ahora lo estoy sabiendo, qué loco, y empieza a hablar de mí. Es como, no quiero hablar de mí, quiero escuchar a la otra persona, quiero hablar de la otra persona. Como que yo quiero mucho escuchar hablar a la otra persona, pero ahí se presenta mi ego que quiere también contar, hacerse ver, ¿me entendés? Que hice, que existo, ¿me entendés? Y ya sabe la otra persona que existís. No necesitas mostrarlo. Qué buen punto, Ana. Bueno, Efectivamente, esa es otra manifestación muy del fuerte. ego en que uno es muy Me, autorreferente. me constelé, ¿De qué? sentí que me constelé. Te acabas de constelar, sí, tú misma te diste ahí un tan. Sí, muy fuerte. Sí, sí, Descubrí que estado. eso es mi ego. Wow. Wow, sí, gran descubrimiento. Gracias por compartirlo con nosotras, Ana. Yo también me recuerdo en una fase de mi vida donde yo era así, donde la gente te decía, qué sé yo, sí, ayer cociné tal cosa, y uno empezaba al tiro, ay, sí, a mí también me gusta cocinar, ¿verdad? Después la otra persona te cambiaba otro tema y decía otra cosa, y uno empezaba, sí, porque yo también, entonces, y en realidad no permites que fluya esa conversación, tienes toda la razón. Es muy feo, es muy feo. Yo sufrí mucho con eso y sigo sufriendo a veces, pero ahora soy más consciente. Sufrí mucho porque sen- sentí como gente, o sea, gente que te quiere mucho pero no sabe cómo decírtelo, o gente que te lo dice, pero te lo dice desde la explosión, de mala forma, porque ya están cansados. eh, y vos como que querés mejorar eso, trabajarlo, y también te cuesta un montón encontrar las herramientas de cómo trabajarlo, y ponerle cuando la psicóloga me había dado ese ejercicio, ella me da ejercicios para resolverlo en el acto, en la vida. Oh, le súper agradecí porque era eso lo que estaba buscando. Qué poder hacer
para resolver esas situaciones. Y no solo, o sea, ese típico que te dicen escuchar antes de hablar o pensar antes de hablar. Es como, sí, es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo en uno mismo cuando uno es tan acelerado, impulsivo o así, que va mi lengua más rápido que mis pensamientos. Difícil, difícil. Sí, sobre esto que estamos diciendo, Paz o Vicky, ¿quieren agregar algo más? No, no, por ahora no, estoy escuchando, no, no sé, son diferentes situaciones también las que se presentan para trabajar, a ver el ego, si estás atento, si estás distraído, distraída. Em, yo creo que todo el tiempo estamos como con el ego en la mano, digamos, así en la frente para salir un poco y ver cómo está el otro, escuchar, no responder, es como que tenés que estar no solamente viendo, pensando en vos, sino que estar atento a todo lo que pasa al lado. Y quieras o no, eso implica energía, implica estar atento, implica estar predispuesto. Eso. Es muy profunda hoy día, Paz. Muchas gracias. Sí, estamos en una cultura desde el ego. Entonces, toda esta invitación que nos hacen los maestros a observar cómo hablamos desde el ego es precisamente para reeducarnos, porque fuimos educados desde pequeños de una forma en donde el ego va por delante. No sabemos ser nosotros mismos sin el ego. Te lo dijiste tú, ¿cierto? Desde el momento que uno se presenta,